Hola, espero que estés muy bien. Hoy el vídeo va a ser un poco diferente. Va a ser en este soft spoken o voz baja, voz hablada bajita. Y lo que vamos a hacer es que quería estar un poco más centrada en mi voz y un poco menos en procedimientos, digamos. Así que lo que he hecho ha sido grabar el proceso de mi maquillaje diario, de cómo me maquillo, no per se a diario, pero sí un maquillaje de diario que quiero que se vea un poco mejor. Y lo he grabado primero para poderte añadir clips y que veas el proceso, pero poder hablar más pausadamente, sin interrupciones, sin miedo de que se me caiga alguna cosa o tengo aquí un rizo un poco rebelde o golpear el micrófono mientras estoy con las brochas. Así que va a ser un vídeo mucho más calmado, ¿vale? Y básicamente quiero enseñarte cómo me maquillo con los productos que tengo ahora mismo en mi neceser de maquillaje. Mi neceser de maquillaje es un ente abstracto. No es como tal un neceser, aunque ahora he metido todos esos productos en un neceser como tal. Pero mi neceser de maquillaje no es tanto un neceser, sino un cubilete o bueno, básicamente es un pequeño envase que tengo en mi baño con los productos que uso actualmente. Básicamente intento rotar dentro de todos los productos que tengo. Intento irlos rotando para darles uso más o menos a todos de forma equitativa, aunque sí que es verdad que muchas veces pues hay uno o dos productos que están sí o sí. Y el resto intento pues irlos rotando un poco, sobre todo cosas más relacionadas con color, colorete, labios, ojos. El resto suelen ser bastante estándares en realidad. Así que voy a ir sacando productos, voy a irte hablando de ellos y vas a ver cómo los voy aplicando, ¿vale? Como referencia, aquí están todos los productos de los que te voy a hablar. Algunos de ellos no me vas a ver usarlos en el vídeo porque los tengo un poco como opciones. Te voy a ir explicando. Lo primero de todo, mi crema hidratante. Ahora mismo estoy usando esta de la Roche-Posay, que está en las casi últimas. Esta es la Toleriane Sensitive Creme, que es una crema hidratante, protectora y calmante. A mí me gusta mucho, la absorbe la piel súper rápido, no me da ningún problema de irritación, no me da problemas tampoco de que me salgan granitos o que me produzca alguna rojez, que eso hay ciertas cremas que sí me lo producen. Con esta marca nunca he tenido problemas y la verdad es que es un tipo de crema, si no es esta, de esta tienen una versión rica o riche, que es la que suelo usar en invierno. Ahora mismo estoy usando esta, que es la versión creme, que es un poquito más ligera, y ahora que hace un poco más de calor, pues es la que suelo usar. Es lo primero que aplico y normalmente intento dejar pasar un par de minutos antes del siguiente paso para darle un margen a que se asiente y que no sea crema sobre crema o líquido sobre líquido y todo resbale y nada se quede donde debe. Entonces ese sería mi primer paso para preparar la piel. En muchas ocasiones no llego a usar crema hidratante,
si ese día noto que tengo mucha calor, pero algo que voy a usar sí o sí es lo siguiente, que es mi protector solar. Esto todo, bueno, este de aquí es mi protector solar y lleva siéndolo ya algo más de un año, y este probablemente sea el tercer o cuarto envase que estoy gastando. Este es de Isdin y es el Photo Ultra 100. Tiene un factor de protección de 50 y este es, dentro de este formato de Isdin tienen varios tipos. El que yo tengo es Spot Prevent, que básicamente es para prevenir las manchas en la piel. De Isdin he probado varios, porque Isdin en general es una marca de protectores solares que me gusta bastante. No he tenido problemas en cuanto a protección de los que yo sea consciente. Quiero decir, nunca me he quemado, nunca he tenido problemas a la hora de aplicarlo o de que notase que hubiese alguna zona que me quedaba sin protector solar. Pero la versión que es azulita el envase no me funciona nada bien porque no puedo maquillarme sobre ella, y es algo que me daba mucha rabia porque el protector como tal me gusta, pero me hacía pelotillas. Cualquier cosa que pusiera encima me hacía pelotillas. Esta versión de Spot Prevent, nada, absolutamente nada, perfecto, no notes. No tengo ningún problema con el maquillaje, se aplica súper bien cualquier cosa que pongas sobre él. El único problema entre comillas que tiene este protector solar es que creo que hasta cierto punto es un protector solar físico. Y eso lo que quiere decir es que es un protector que queda blanco en la piel. Entonces tú lo aplicas y queda bastante blanco. Tienes que darle un par de... Bueno, punto número 1, te lo tienes que aplicar bien. Hay que distribuirlo bien en la piel. Algo bueno de que tenga esa coloración blanquecina es que ves perfectamente dónde lo has aplicado y dónde no. Entonces, para mí, el inconveniente de que sea blanco es una ventaja, porque soy perfectamente consciente de cuando he llevado el protector hacia las orejas y cuando no. Porque las orejas nos olvidamos y también hay que echar protector solar, también están expuestas. Lo mismo a la hora de extender el cuello, en la zona del cuello. Algo que sí que me he dado cuenta es que en las arruguitas del cuello, que se forman simplemente por el hecho de que el cuello es una parte móvil, se puede quedar algo acumulado justo en esas arruguitas. Entonces, después de aplicarlo, le doy un par de minutos y vuelvo a pasarme las manos por encima para asegurarme de que no me quede ahí ninguna zona un poco mal extendido el producto, básicamente. Que el mayor problema es que tengas ahí un poco de residuo y tengas una línea blanca, tampoco pasa nada. Una vez me he aplicado el protector solar, el siguiente producto que estoy usando ahora desde que lo he comprado y que me gusta mucho y me alegro mucho de haberlo comprado es el Fifi Red Correct de Herborian. Este de aquí es uno de esos productos que empieza siendo de color verde y a medida que lo vas trabajando y aplicando en la piel se va rompiendo las partículas de pigmento que están encapsuladas dentro del producto y va cogiendo el color final. Este tiene factor de protección de 30, que yo no lo usaría como único producto con factor de protección. Para mí, que tenga factor de protección es un añadido, es un extra,
pero no es algo en lo que yo vaya a depender. Yo voy a depender del factor de protección solar que me pongo exclusivamente como factor de protección, no de los productos que tienen factor de protección añadido. La razón principal es que la cantidad de producto que tendrías que aplicar para que cubriese lo equivalente a un factor de protección 30 no es compatible con la parte de coloración que te va a aportar. La cantidad que yo estoy usando de esto es súper pequeñita, porque no hace falta más en cuanto a color, en cuanto a corrección, en cuanto a maquillaje. Pero en cambio la cantidad que me pongo de protección solar es mucho más generosa, no abundante, generosa. La primera vez que lo compré, lo probé de hecho en un vídeo para el canal y apliqué la cantidad equivalente a un protector solar. No hay ningún problema en el sentido de que se integra muy bien en la piel y eres capaz de difuminarlo, pero esto es una CC cream. Al final es como una crema con color y quedó un efecto maquillaje que no quedaba feo, pero se notaba que había demasiado producto. Entonces mi recomendación es poca cantidad y muy bien integrada. Hay que te tienes que tomar tu tiempo con este producto. Yo prefiero la aplicación con las manos, la verdad, pero te tienes que tomar tu tiempo con este producto en el sentido de tienes que asegurarte de que toda la zona está bien integrada, que has distribuido por toda la piel de forma más o menos equitativa y queda muy bien. La verdad es que queda muy bien, a mí me gusta mucho. De hecho, desde que lo tengo es lo único que estoy usando a modo de base de maquillaje. Siguiendo un poco mismo en complexión, digamos, lo siguiente que tengo aquí es mi corrector, que ahora mismo estoy usando el Radiant Creamy Concealer de NARS y yo el color que tengo es en el tono Light 2.3 Madeleine. El CC Correct este yo creo que no tiene color como tal, o al menos no que yo vea, pero este es el 2.3. Normalmente lo que hago es aplicarlo tanto en la ojera como en alguna rojez o granito que me haya salido y lo dejo, antes de difuminarlo, lo dejo un momentito ahí reposando. Eso hace que el producto se seque un poco, pierda un poco, se evapore un poco la parte acuosa, repose un poco, queda un poco más seco y pasa a ser un producto un pelín más denso. No es necesario hacer este paso, pero yo lo hago. Así que así es como lo aplico yo. Este corrector, que es un poquito más cremoso, tengo la sensación de que cubre mejor, de que se aplica mejor si le doy un par de segundos en la piel antes de difuminarlo. Otros correctores como el de Huda Beauty, sí, el de Huda Beauty, que también me gusta mucho, ese es mucho más seco, así que según lo aplico lo difumino, porque este corrector tiende a sellarse inmediatamente. Entonces es un corrector con el que hay que trabajar rápido. En cambio con este puedo tomarme un poco mi tiempo, dejarlo en la piel que repose y luego ya difuminar. Otro corrector con el que también trabajo así es con el de la marca de Lady Gaga, que es el de House Labs. Con ese también suelo hacerlo así. Lo aplico, dejo un par de segunditos y luego ya lo difumino. ¿Y qué hago en esos segunditos mientras estoy esperando? Uso el gel de cejas. El que tengo ahora mismo es el de Rare Beauty y no sé si
llegaré a intentar probar algún otro, porque la verdad es que este cubre todas las necesidades que tengo en un gel de cejas. He probado antes de este otros geles de cejas. He probado de NYX, he probado de Anastasia Beverly Hills, he probado las típicas soap brows, que son estos productos que son como de, básicamente es un jabón, y las soap brows, ahora mismo que recuerde no caigo, pero sé que he probado alguno más. Todos esos productos tienen prácticamente siempre el mismo problema, y es que tienden, una vez se secan y se asientan, tienden a dejar un residuo blanquecino en la ceja, que a veces puede caer a copitos o a veces se queda en el propio pelo de la ceja, y da una sensación como si te hubieses puesto una gomina sobre pelo seco y se hubiese secado y vaya a cuartear, o una laca reseca y te haya quedado un residuo. Siempre quedan con ese, como con esas miguitas. Con este no pasa nada de eso. Es un producto que en el momento, según estás aplicándolo en las cejas, ya se están quedando fijas, pero no es húmedo, no deja una sensación de estoy echándome pegamento en las cejas y están húmedas y se me va a pegar el pelo y están pegajosas. No, están secas. Las cejas están secas. Es que es mágico. La verdad, es un producto que está muy bien diseñado. Sé que ahora los han sacado en versión con colores. Yo ahora mismo no tengo la sensación de que necesite. ¿Ves? Otro que he probado son los de Benefit, los Benetint. No tengo la sensación de que necesite un producto con color para mis cejas ahora mismo. La versión transparente me parece perfecta para mí, pero si tú tienes la necesidad de, no la necesidad, pero si te gustaría que tu producto para cejas diese color al pelo de tus cejas y estás buscando uno, no sé qué tal son la versión de color, pero si son igual de buenos que el transparente, sí, la respuesta es sí. Y una vez ha secado el gel de cejas, paso ya a difuminar el corrector y listo. Seguimos entonces, y normalmente lo que suelo hacer es o pasar directamente a los ojos o seguir en la parte de piel. En la parte de piel lo que intento es terminar con mejillas. Ahora mismo hay dos productos de mejillas que uso un poco como base para dar un primer color. Los dos productos son de NARS y los dos son en el tono Dolce Vita. Esta es la versión líquida. Este es el Afterglow Liquid Blush y este es el de múltiple. Sí. Básicamente esto es colorete líquido en formato gloss, digamos, y esto de aquí es un colorete en crema en barra. Hoy el que he usado es este colorete en barra, pero son los dos bastante similares. De hecho el color es el mismo, pero este es un poquito más pigmentado y este es un poquito más clarito. Se difuminan súper bien. Este es un poco más liviano y con este necesitas una brocha. Este lo puedes incluso difuminar con los dedos.
Ambos funcionan muy bien, aguantan muy bien, me gustan mucho. Y si lo que quiero es un efecto un poco más brillante, porque los dos quedan bastante naturales, lo que hago es complementarlo o con un topper o con un iluminador. Pero antes de pasar a ese paso, lo que he usado ha sido el bronceador. Estoy usando este Hoola Wave, que es un producto en crema. Me gusta mucho el color. No soy una persona que use bronceador habitualmente, porque soy bastante pálida y tengo un contraste bastante importante respecto a mi piel y mi pelo. Pero sí que es verdad que cuando uso el bronceador me veo mejor cara. Así que ahora, al menos que vienen los meses un poco más cálidos, me gusta usar el bronceador. Se difumina muy bien, el color está perfecto. Algo que suele ser un problema con los bronceadores es que el tono suele ir o demasiado hacia el naranja, o demasiado grisáceo, pues sí, gris. En este caso yo lo veo perfecto. No es muy naranja, no es para nada gris, es marrón, que para mí es el color que debe tener un bronceador. Es marrón, es un tostadito muy bonito y a mí me gusta mucho cómo queda en la piel, la verdad. Esta, que es la versión crema, que salió hace relativamente poco, me gusta casi tanto o más que la versión en polvo. Así que bueno, si eres más de productos en crema, pues es una buena opción. Y después, terminando un poco con las mejillas, lo que estoy haciendo ahora es usar técnicamente es un iluminador, pero para mí esto es como un colorete brillante. Este es el Buttermelt Highlighter de NYX en el tono You Better Work. Es un rosa rosa luminoso. Bueno, básicamente es un tono rosita perlado, pero es todo brillante, o sea, es todo purpurina, pero da un efecto de mejilla Sabrina Carpenter, y eso es todo lo que necesitas saber. Si entiendes a lo que me refiero, sabes lo que estoy diciendo, y si no lo entiendes, pues bueno, una mejilla rosada muy iluminada. Queda muy bonito. Y algo de lo que me he dado cuenta con este colorete es que a la luz del sol no parece tan purpurinoso como igual esperas de él. Esto de aquí es el color, que puede que digas, es que va a ser purpurina. Bueno, pues a mí me gusta mucho. Esto en la mejilla queda muy bien. Así que si te gustan los coloretes rosaditos, yo este lo recomiendo encarecidamente. No es un colorete, es un iluminador, pero es que el aspecto me recuerda mucho a los coloretes de Rare Beauty, que son estos baked, estos horneados, que son súper brillantes, que es todo iluminador prácticamente, pero este es un color que Rare Beauty no sacó. El más parecido a este creo que es el tono Happy, y es un color más rosa que este, es más oscuro, entonces queda yo creo que da un aspecto demasiado boom. En cambio este funciona muy bien como topper, porque da ese tono rosadito, pero no súper boom, heavy. Lo he usado como colorete de forma individual,
a él por sí mismo sin usar otro colorete debajo, y también queda muy bien, queda una mejilla rosadita, brillante, muy bonita. Así que bueno, si te gusta, es una recomendación por mi parte. Y después normalmente suelo pasar ya a los ojos. Intento rizarme primero las pestañas, porque si no tengo la sensación de que, bueno, no tengo la sensación, la realidad es que mis pestañas crecen hacia abajo, tienen un ánimo un poco alicaído, así que siempre rizo mis pestañas antes de maquillarme los ojos. Y después, algo que te comenté en uno de los últimos vídeos que hice, que yo creo que fue el de probando maquillaje nuevo. En ese vídeo, creo que fue ahí, usé una paleta de sombra de ojos para hacer un delineado en un tono marrón berenjena o algo así. Y a raíz de ese delineado, que me gustó mucho cómo quedaba con mis ojos, porque para mí el eyeliner es algo que desde que aprendí a hacerlo, yo creo que ya de este burro no me bajo, así que voy a seguir usando por ahora el delineador. Pero no me está gustando tanto cómo me queda el eyeliner hecho con negro, y ahora me gusta más cómo se ve un delineado en un tono un poco más clarito. A veces los marrones a secas no me acaban de convencer, porque la mayoría de los lápices marrones tienden más al rojizo, y quería algo que fuese un poco más berenjena, un marrón un poco más frío. Y encontré este un día de casualidad, mirando los stands de productos, y este lo vi en el de... Es una marca a la que nunca miraría, pero este es de Yves Saint Laurent, y algo que pensé que no me iba a gustar para nada es el hecho de que tiene el lápiz, bueno, es lápiz de madera, de los de afilar, y este es un tono que es justo lo que yo quería. Es un tono entre morado pero marrón. Es que es perfectamente lo que yo quería. El tono no estoy segura de cuál es, pero te voy a enseñar lo único que pone el lápiz, que es esto: Lines Liberated Waterproof Eye Pencil 2. Eso es todo lo que pone. Y del otro lado la marca, pero no hay ningún otro número ni ninguna otra referencia, al menos que yo vea. Bueno, pues este lápiz waterproof es de doble cara. En este lado está el lápiz, y en este otro tiene un pincel, que es pincel, no es espuma, es pincel de pelitos. Entonces, el color me gusta mucho, no es súper oscuro, pero tiene un tono así berenjena que me gusta mucho cómo queda. El lápiz es cremoso y me resulta muy práctico aplicar, y en el mismo movimiento prácticamente darle la vuelta al lápiz y difuminarlo con el pincel. Y si veo que me queda un poco corto, volver a darle la vuelta, volver a pintar, darle la vuelta y difuminar. Es tan rápido de hacer que me estoy convirtiendo un poco al lápiz de toda la vida, la verdad. Y la parte de ser waterproof, yo creo que se nota. Una vez lo he difuminado, ya no se mueve prácticamente. O sea que muy contenta con la compra. La verdad es que me salió bastante baratito porque tenía un descuento cuando lo compré, y está cumpliendo todas mis expectativas, la verdad. Muy satisfecha con la compra. Bien,
Después, una vez hago el eyeliner, suelo pasar ya a la máscara de pestañas, y la que estoy usando es la misma que llevo usando ya un tiempo, que es la de Rare Beauty en el tono black. Me gusta mucho. Casi siempre compro las máscaras en tamaño pequeño, porque normalmente con la cantidad de producto que traen, que no eres capaz de acabarlo, y el hecho de que normalmente antes de que la acabes se suele resecar el propio producto y ya no funciona tan bien y la tienes que renovar más a menudo, suelo comprar el tamaño mini por eso. Pero esta vez la que está esperando a que esta se acabe es tamaño grande, porque creo que el hecho de que el mango sea también más largo va a resultarme más fácil a la hora de aplicarla. Pero bueno, funciona perfectamente. Algo que intento hacer siempre que me aplico la máscara de pestañas es coger un espejo y aplicarla mirando hacia abajo, porque siempre acabo manchándome el párpado superior de máscara de pestañas. Que no pasa nada porque es algo que se limpia súper fácil. Lo único que necesitas, y esto es muy importante, es esperar a que se seque, y una vez se ha secado puedes pasar el dedo porque se levanta como si fuese copitos, o usar el típico bastoncito de algodón para limpiarlo una vez está seca, porque si la limpias cuando está húmeda lo que haces es un borrón negro y eso no nos gusta a nadie. Así que lo mejor que puedes hacer es esperar a que se seque primero y luego ya limpiarla. Bien, y en este punto ya tenemos piel, ojos, cejas, mejillas, ya lo tenemos todo listo, y ahora estoy intentando sellar un poco el maquillaje, sobre todo lo que es zona de ojeras, entre las cejas y a veces un poquito el labio y el mentón, porque ahora que empieza a hacer algo más de calor, sí que es verdad que esta zona, al menos lo que es bajo los ojos, tiende a sudar un poquito más, y noto que me brilla mucho más por ahí el maquillaje, y además la zona de apoyo de las gafas suele tender a transferir un poco más, sobre todo cuando me pongo las gafas de sol. Así que lo que estoy usando son los polvos que tengo de Make Up For Ever. Estos son los Ultra HD y yo los que tengo son en el tono 01, que son los que son de color blanco, básicamente. Suelo aplicarlos con un puff, se llaman estas esponjitas que tienen así esta forma de lágrima, y funciona muy bien. Sí, bien es cierto que son unos polvos no tanto matificadores, sí que son selladores, pero se venden como polvos selladores de maquillaje, no matificadores, pero matifican un poquito y para mí es el mate perfecto. Si quisiese algo que matifica mucho más, entonces usaría los de Huda Beauty que compré el último día, que son esos polvos sueltos que funcionan increíbles. Increíbles. La verdad es que Huda Beauty, en cuanto a complexión, en cuanto a piel, corrector y polvos de lo que es cara, porque de ojos no he probado nada de Huda Beauty, y labios no me fascina, pero lo que es cara, piel, lo hace muy muy bien. Bien, y llegados a este punto, lo único que queda ya es la parte que para mí es más divertida. Bueno, más divertida es con lo que más suelo jugar, que es con los labios, pero normalmente antes de pasar a los labios suelo sellar el maquillaje. Si es por el día y lo que voy a hacer es algo de diario, que me voy a desmaquillar en el plazo de 2 o 3 horas y me maquillo para hacer algún recado
o alguna cosa concreta, lo que uso es el spray de Charlotte Tilbury. Pero si lo que quiero es que me dure un poquito más el maquillaje, el que uso es este de aquí de ELF, que es el Power Grip Dewy Setting Spray. Este es la versión Dewy, la versión brillante, mojada, que al combinarla con los polvos que te enseñé antes, pues básicamente el polvo que sella, que matifica un poco, y el spray luminoso, lo que queda es en conjunto una piel con aspecto de piel. No queda ni muy brillante ni muy mate, queda, a mi parecer, de la mejor forma posible. Y después ya paso a los labios. En los labios, en este neceser, ahora mismo en rotación tengo 3 productos. No, 4. He ido sacando los productos a medida que te iba hablando de ellos, por eso ahora está tan vacío. Entonces te voy a hablar de los 4 que tengo, sí, de los 4 que tengo aquí y lo que he usado hoy. Si lo que quiero es un labio maquillado, o sea, si quiero pintalabios, ahora mismo el que estoy usando es este de Revlon, que es de la versión Shine. El que tengo aquí es el Room Racing 008. Este pintalabios es un pintalabios My Lips But Better, de color de labios, pero un poquito más marcado. Similar a lo que tengo ahora yo puesto, pero un poquito más saturado. Estos son muy cremosos, tienen bastante pigmentación. Como es tan cremoso y es este acabado brillante, sí que es verdad que no es un labial que te vaya a durar mucho tiempo, es un labial que hay que reaplicar porque se va yendo, pero funciona muy bien y como es un labial cremoso es súper cómodo de llevar. Me gusta mucho. Si quiero algo que me dure un poquito más, tiendo a ir a por una tinta de labios. La que tengo aquí ahora mismo es esta de Rare Beauty. Esta es en el color Serenity. Esta es una tinta que, como su nombre dice, tinta el labio, y en el momento en el que la aplicas deja este acabado como gloss, que a medida que se va yendo el efecto gloss sigue quedando el tinte. Así que esto es un labial que dura mucho, que está muy bien para el paso de las horas. La única forma de quitarlo es con algo aceitoso. Y después tengo aquí estos dos, que son la combinación que he usado hoy. El primero es el Almost Lipstick de Clinique en el tono Honey, que es este pintalabios que puede dar un poco de miedo porque claro, es súper oscuro, pero en realidad lo que da es un mínimo tinte rosadita al labio. Rosadito. Me acabo de comer unas cerezas y me ha quedado un poco teñido el labio, pero no pinta, no es el color que esperas viendo este tubito. Es como un bálsamo con color. Y lo que usé a continuación para hacer este efecto glossy es este Tinted Lip Serum de Laneige, y este es en el tono Peach Glaze, que dan este aspecto como glaseado, como de gloss. De estos quizás lo que menos me gusta es el aplicador, que tiene esta especie de forma de donut, pero es un poco guarrete
porque te lo aplicas en los labios y después puede quedar sucio el aplicador y tienes que cerrar el producto. Entonces esa es la parte que menos me gusta, pero bueno, entiendo el concepto, que es así un tubito para apretar y que esto le queda bien, digamos. Pero bueno, sí que es verdad que la parte que menos me gusta es como tal el aplicador, aunque es cómodo, pero tampoco es que sea muy preciso. Y eso es todo lo que llevo aquí en mi mini neceser de maquillaje diario. Como te digo, muchas veces, la mayor parte de los días, mi maquillaje no lleva tanto procedimiento y suele ser más algo parecido a esto. Protector solar, protector solar, la crema de corrección de color, el corrector. Si tengo tiempo, el delineador, y si no, no. Y luego el colorete, que a veces uso solamente esto. Así que mi rutina diaria como tal, la mayor parte de los días de maquillaje per se, solo incluye estos 4 productos. La crema de color, el corrector, el lápiz y el colorete. No voy a contar el protector solar porque no es maquillaje como tal, aunque esté a diario en mi rutina. Pero de productos de maquillaje, la mayor parte de los días son esos 4. Y eso es todo por hoy. No sé cuál es tu rutina de maquillaje como tal. Si tienes una rutina, si haces un par de cosas o no te maquillas, o si tienes una rutina, me encantaría saber cuáles son los productos a los que acabas yendo siempre, o tu rutina estándar, digamos, lo que son tus vaqueros, el equivalente a tus vaqueros, pero en versión maquillaje. Lo que no sabes qué hacer, vas directamente a eso y sabes que va a funcionar, no te va a fallar y no vas a tener ningún problema. Para mí, desde hace ya algo más de un mes puede ser, es esta mi rutina, y en todo ese mes prácticamente no he cambiado ningún producto en ningún momento porque no he sentido la necesidad. O sea, todo lo que uso funciona bien y me funciona bien. Así que bien es cierto que tampoco espero que mi rutina de maquillaje cubra absolutamente todo. Quiero decir, tengo granitos, tengo imperfecciones. Aquí se ve una, aquí debajo del colorete también hay, y hay varias por ahí. No espero un acabado de cubrir todo absolutamente. No. Me da igual que se vea algún granito. Quiero decir, no busco la cobertura total. Si buscase una cobertura total, probablemente estos no serían los productos que usaría. Al menos no en la parte de la base. Pero son los productos con los que me siento cómoda a diario. Siento que funcionan bien, y si se me va yendo algún producto a lo largo del día, me da igual, porque tampoco es se ha ido y he notado que ha desaparecido, como si me hubiese pasado una toallita y de repente todo has perdido maquillaje. No hace ese efecto este maquillaje conmigo. Sí, se va yendo progresivamente y queda bien igual. Así que eso también es una parte importante de por qué me gusta este maquillaje. Y me encantaría saber si tú tienes alguna rutina que para ti funcione de la misma manera. Y si hay algún vídeo que te gustaría ver de mi parte, me encantaría que me lo hicieras saber también en comentarios. Y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Chao.